mucho gusto que nos acompañes hoy. Esperamos que puedas sentirte amado y aceptado en medio de nosotros. No somos un edificio, somos una gran familia. No somos perfectos, somos discípulos deseosos de amar, crecer y servir. Deseosos de amar a Dios y a nuestro prójimo, de crecer en una relación con Dios y nuestros hermanos y servir a nuestra comunidad, compartiendo con otros lo que Dios ha dado. Es nuestra visión vivir para que todos a nuestro alrededor puedan experimentar el poder de Dios, su bondad, su gracia, su fidelidad, su eterno amor y sobre todo su gran poder para restaurar. Creemos que sin importar lo que haya ocurrido en tu vida, Dios todavía tiene un plan contigo. Por eso nos alegramos que estés aquí con nosotros, pues estamos confiados de que hoy será una nueva oportunidad para experimentar el poder de Dios. Bienvenido a tu nueva familia. Centro Familiar Bethesda de las Asambleas de Dios, la iglesia de tu familia. Accesa ahora a nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Bethesda Reham. Allí podrás encontrar toda la información que necesitas acerca de nosotros. Somos Centro Familiar Bethesda, la iglesia de tu familia. Gloria a Dios. Vamos a estar dando inicio a nuestro, primero el Señor, la última parte de nuestro estudio sobre Jesús. Gracias a todos por venir. Es un honor hablar de la palabra del Señor y de lo que creo el Señor permite que nosotros compartamos. Le damos gracias a Dios. Padre, te damos gracias en este momento y te pedimos que tú estés tomando el control de absolutamente todo lo que se va a disertar. Padre, te recuerdo que soy un vaso de barro, Señor, y que solamente es tu poder lo que puede hacer que los corazones, Padres, sean conmovidos a tu presencia. Espíritu Santo, te necesito. Espíritu Santo, necesitamos que estés en medio de nosotros. La palabra dice que a nosotros nos parece que las escrituras hablan de ti y que por eso es necesario que la escudriñemos, que la estudiemos. Estamos aquí, Padre, porque hemos aceptado el llamado de escudriñar las escrituras. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que hoy viene a este lugar a honrarte y a darte a ti toda la gloria. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros estuvimos haciendo varios estudios, si no me equivoco, este debe ser el tercero, ¿verdad que sí? En el primero nosotros hablamos someramente de los puntos que íbamos a tocar. Nosotros explicábamos la importancia de valorar esa literatura hermosa que usted tiene que se llama la Biblia. En el segundo hablamos sobre profecías, probabilidades y cómo Jesucristo en persona cumple cada una de las profecías, cosa que para los matemáticos es absolutamente impresionante. Muy bien, hoy, posteriormente a ese, hablamos sobre datos médicos, datos clínicos de la muerte de Jesucristo, y realmente fue impactante. Tuvimos aquí a un doctor que nos estaba explicando médicamente cada punto. Si usted se ha perdido alguno de los estudios, yo le recomiendo que lo busque a través del YouTube en Centro Familiar Bethesda, la opción de enseñanzas, y allí usted va a poder encontrar todos estos estudios. Ahora vamos a hablar sobre este tema. Una vez nosotros hablamos con el doctor, explicamos todo lo que pasó en el cuerpo de Jesucristo y llegamos a la conclusión de que la muerte en la cruz solamente era un desenlace
de lo que había comenzado el día jueves. Usted, si mira las escrituras detenidamente, notará que Jesús habla de que Él iba a resucitar al tercer día. Pero cuando usted saca el cálculo, Él no estuvo en la tumba 3 días. Entonces, ¿el Señor mintió? Por supuesto que no. El Señor hablaba sobre el momento en que su cuerpo iba a empezar a morir. Una vez Él sale del huerto de los olivos, el desenlace era inminente. Por eso se cuenta desde el día que está en el huerto de los olivos orando. Amén. Eso como un detallito para que usted lo tenga presente. Ahora, la siguiente diapositiva, usted va a encontrar un mundo y una serie de símbolos alrededor que nos hablan sobre las diferentes religiones que hay en el mundo. Para nosotros es muy importante porque al hablar de la resurrección tenemos que tocar pues otras religiones. Por ejemplo, de todas las religiones que hay en el mundo, solamente 4 se basan en personajes vivos y reales. Tenemos al judaísmo, tenemos, si pasa la otra diapositiva, varón, allí vamos a encontrar el judaísmo, el budismo, el islam y el cristianismo. En el cristianismo, allí usted tiene que meter católicos, pentecostales, aleluya, hasta testigos de Jehová, pues todo lo que usted pueda meter allí que tenga que ver con Jesús. Ok. Abraham, el padre del judaísmo, murió alrededor de 1900 años antes de Cristo. Y él no reclama haberse levantado del polvo. Buda, a él pues tampoco jamás se le atribuyó tal cosa. Tenemos a Mahoma, que murió a la edad de 61 años en Medina, donde su tumba es visitada por millares de devotos. Él murió 632 años después de Cristo. Tampoco reclama haberse levantado de los muertos. Ni Buda, ni Abraham, ni Mahoma. Solamente uno de estas 4 religiones, su fundador, no solamente va a reclamar el título de levantarse de los muertos, sino que él va a hacer aseveradas declaraciones. Amén. En la diapositiva número 4, yo le traigo a usted una serie de versículos que prueban el punto que estoy diciendo. ¿Qué les quiero decir con esto, hermano? No solamente Jesucristo ostenta el título de haberse levantado de entre los muertos, sino que mucho antes de que sucediera el evento, él va a hacer declaraciones que él iba a ser muerto, que iba a morir de una manera violenta y que él se iba a levantar de entre los muertos. ¿Cuántos trajeron ese hermoso libro? ¿Cuántos los tienen a mano? Amén. Perfecto. Mira, una niña ya me levanta la mano. Gloria a Dios. ¿Cuántos más trajeron su Biblia? Aleluya, aleluya. Tenemos muchos niños y para mí me llena de gozo. ¿Sabe por qué? Porque nuestros niños son otra generación. A nuestros niños nadie les va a poder echar cuentos, señores. Ellos tendrán la verdad y sabrán defenderla. Como bien dice la Escritura, estad siempre preparados para la defensa de vuestra fe. Muy bien, Mateo 12, 38, 40. Tenemos Mateo 16, 21. Si no puede tomar nota, vaya tomando capture. Es muy importante. De todas maneras, estas diapositivas también estarán en el YouTube. De todas las que tengo aquí, le voy a leer solamente algunas. Por ejemplo, Mateo 16, 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho por los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Tiene como un brillo aleluya, aleluya. Gracias, varón de Dios. Dice
que él dice así, y ser muerto y resucitar al tercer día. Él está haciendo una declaración, señores, bastante descabellada. Sobre todo para los seguidores. Dígame usted, si usted empieza a seguir a alguien y la persona le dice, me van a matar de una manera violenta, si usted va a continuar siguiéndole. Mateo 17, verso 9 dice, cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. El Hijo del Hombre es una expresión que hablaba de una manera divina de Él mismo. ¿Ok? Mateo 17, 22 y 23 dice, estando con ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Mateo 20, 18 y 19 dice, he aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Señores, no solamente el Señor está dando estas fuertes declaraciones, sino que está dándole una cronología de eventos que se va a cumplir exactamente como Él lo ha dicho. Mateo 26, 32 dice, pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Oh, por Dios. No solamente está diciendo que le van a matar. No solamente está diciendo que va a resucitar. Está dando indicaciones para después de la resurrección. Señores, o estaba loco, o estaba mintiendo, o aquí alguien está llamando algo que muchos pues no entendieron en su momento. Él está hablando de un futuro y no de un futuro lejano. Mateo 9:10 dice, y guardaron la palabra entre sí discutiendo, ¿qué sería aquello de que va a resucitar de entre los muertos? Ahora voy a leer un poquito más extenso, Lucas 9, 22 y 27. Disculpe que le lea todos estos textos, pero me parecen que son importantes para el estudio que vamos a hacer hoy. Dice así, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto, y que resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste le salvará. Pues, ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Juan 2, 18, 22 dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Nosotros sabemos que esa es una expresión que él utiliza para hablar de sí mismo. Él está diciéndole, yo les daré una señal. ¿Ustedes quieren señal? Yo les voy a dar una señal. Me voy a levantar de entre los muertos. A los judíos. Cuando habla con los discípulos es un poco más calmado, más detallado, da indicaciones. Pero nosotros podemos ver aquí que si él está hablando esto, no solamente están escuchando a los discípulos. Recuerde que a Jesucristo lo seguían infiltrados. ¿Te recuerda que hablamos de eso? Habían sacerdotes que enviaban sus infiltrados porque buscaban de qué manera hacerle caer. Así que esta información de que él iba a resucitar al tercer día no solamente la sabían los discípulos, sino todo el que había escuchado. Los infiltrados, ya eso lo sabían los sacerdotes, ya eso lo sabía Anás y Caifás. Y nosotros nos vamos a dar cuenta un poquito más adelante.
Amén. En la siguiente diapositiva vamos a obtener un análisis histórico. Es muy, muy importante este análisis histórico. Sé que usted quiere, hermana, ya hábleme de la tumba, ya dígame, sí, vamos para allá, pero vamos con calma. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. El análisis histórico es muy importante porque son los hechos. Y para este punto yo necesito que usted lo mire de una manera objetiva. ¿Ok? Habrán muchas personas que tienen escepticismo histórico. ¿Qué es el escepticismo histórico? Es que no creo en todos los hechos históricos, solamente creo en algunas partes. Por ejemplo, usted va a encontrar muchas personas que le van a decir, y parecen intelectuales cuando lo dicen, que dicen, yo creo que Jesús existió, yo creo que él fue un hombre que caminó sobre la tierra. Lo que yo no creo es todo lo que le atribuyen a ese personaje. El problema en este punto es que la vida de Jesús, como persona histórica que caminó en esta tierra, está intrínsecamente ligada a los milagros que sucedieron. Es decir, señores, si cualquiera de nosotros camina sobre la tierra, como lo estamos haciendo ahorita, pero no hacemos nada excepcional, no hay por qué registrarlo usted como una persona histórica. ¿Cierto? Él está registrado en la historia porque hizo cosas maravillosas. Entonces, cuando yo quiero quitar los hechos sobrenaturales porque no los puedo entender, los veo como algo fantasioso, realmente no estoy siendo muy intelectual ni me estoy preparando históricamente porque es que son hechos que están muy ligados a él y es la razón por la cual Jesucristo aparece en libros de historias que nada tienen que ver con la Biblia. ¿Ok? Entonces, el análisis histórico te tiene que llevar a un veredicto. ¿Existió o no existió? Nos guste o no, con todos los atributos que se le hace a través de la historia, nos guste o no. Eso es una manera objetiva. ¿Por qué digo que es objetiva? Porque usted puede decir, no, pero es una manera del cristianismo de ver a Jesús. No, es objetivo porque cuando yo empiezo el estudio de Jesucristo como un personaje histórico, pero ya estoy predispuesto a que no voy a aceptar ciertas cosas, yo no estoy siendo objetiva. ¿Ya? Entonces, ahí hay escepticismo de mi parte. Pero si yo empiezo, como dicen muchos por ahí, open mind, con la mente abierta, dispuesta a entender, entonces yo sí estoy siendo objetiva. Eso no quiere decir que yo lo voy a creer todo, pero por lo menos empezar el estudio de una manera objetiva. Cuando vamos a hablar del análisis histórico es importante. Ahora, la vida, muerte y resurrección de Jesucristo están colocados en muchos libros fuera de la Biblia. Es decir, que podríamos probar su existencia, muerte y ejecución sin siquiera tocar la Biblia. Y eso es algo maravilloso. Y eso es algo que derrumba el escepticismo de muchos, ¿ok? Hablamos de testimonios, sí, vamos a hablar de testimonios, pero sí quería que quedara claro que la vida de Jesucristo es históricamente comprobada con todo lo que trae, vida, milagros, sí, sobrenaturales, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Ahora sí vamos a hablar de los hechos. En la primera carta de los Corintios, capítulo 15, verso 14, usted va a encontrar una aseveración de un número significativo de personas que están viendo a Jesucristo, 515 en su totalidad. Pero ¿cómo pueden estas 515 testificar? Vamos a ver cómo pueden ellos testificar. Y no crea que nos quedamos en 515. Ahora usted va a ver un poco más eso. Muy bien. Si continuamos, usted va a hacerse una pregunta. Para que haya un resucitado, ¿qué tiene que haber?
Me encantan los niños. Así es. Para que haya un resucitado, tiene que haber un muerto. Y aunque ya nosotros hablamos en el estudio pasado con un doctor que nos explicó clínicamente las causas de la muerte de Jesucristo, quiero decirles que para el primer siglo ya las personas sabían comprobar una muerte real. No estamos hablando de personas ignorantes. La muerte, pues, se da en todo tiempo. Y todas las sociedades, a través del tiempo, han sido enseñadas y preparadas para tratar este tema. Ok. Los romanos no podían fallar. Recordemos, señores, que había una guardia romana. ¿Verdad que sí? Ellos no podían fallar en sus análisis. Ellos no podían fallar cuando atravesaban la lanza en el costado. Ellos tenían que dar reportes. Y señores, habían ejecutores preparados para esto, para dar fe de una muerte real. La cruz no solamente era que él iba a morir en la cruz. La cruz fue solamente el desenlace, como lo dije al principio, el desenlace de algo que comenzó en el Getsemaní o huerto de los olivos. ¿Ok? Es decir, cuando nosotros le preguntamos al doctor, bueno, ¿y de qué murió Jesucristo? ¿Cuál fue su respuesta? ¿Quién la recuerda? ¿De qué no pudo haber muerto? Todo en él le condenaba a la muerte. Pulmones comprometidos, entrañas afuera, laceraciones importantes. Se cree que inclusive se le pudo haber dañado el vaso. Cuando a alguien se le revienta el vaso y no va rápido a operación, muere. La cetosis que él estaba teniendo, la contaminación en la sangre, todo estaba comprometido en el cuerpo de Jesucristo para morir. ¿Ok? Se cree finalmente que él muere de un infarto. Muy bien. Pilatos exige certificación de la muerte. No estamos hablando de cualquier muerto. Pilato mandó a averiguar si ya había muerto. ¿Ok? Mandó a 4 ejecutores. A través de los evangelios lo podemos ver. Y como ya dijimos, el hecho está registrado fuera de la Biblia. Así que para que haya un resucitado tenía que haber un muerto y ellos iban a asegurarse de que ese muerto estuviera bien muerto. Otro punto que nos habla de la muerte real de Jesucristo fueron todos los preparativos que se hicieron para la sepultura del Señor Jesucristo. Y ahí también vamos a estar leyendo un poquito. Muy bien. Una cosa es que los judíos, bueno, los discípulos en este caso, hablaran de la muerte de Jesucristo, pues si la idea de ellos era convencer a las masas, era normal que ellos dijeran, murió y resucitó. Es lo que se espera. Repito, si la idea de ellos hubiese sido convencer a las masas, pues era normal que ellos lo dijeran. Sin embargo, la muerte de Jesucristo es confirmada por boca del centurión a Pilato, a petición del mismo Pilato. Cuando José de Arimatea va a pedir el cuerpo, la Biblia dice que Pilato se sorprende, ¿murió? Y manda a llamar al centurión para que le diga si murió. Y este le confirma, efectivamente, él ha muerto. Vamos a estar leyendo Marcos 15, 42 y 45. También vamos, todos los textos que usted ve allí que se los puse en rojo es para la información de esa primera parte. Así que solamente de allí vamos a leer un versículo y vamos a estar buscando también Mateo 27, 59, Lucas 23, 56, Juan 19, 38, la parte B, y Lucas 23, 55. Muy bien. ¿Quién me ayuda con el primer verso? Marcos 15, 42, 45. Alto.
Señores, importante, José de Arimatea en el registro de Marcos nos dice que él entra osadamente. O sea que no es cualquier petición la que él está dispuesto a hacer, lo que nos indica el rango que tenía José de Arimatea. No era Juan Pérez quien iba a pedir ese cuerpo. Tome nota de eso porque es muy importante. Estamos en la preparación para la sepultura, lo que llevó riesgos, como el que acaba de tomar José de Arimatea. Y mucho dinero invertido en esta sepultura. Si no murió, como algunos piensan, se desmayó, tuvo un ataque. Entonces, señores, ¿para qué invertir tanto dinero? A ver, hermana. Muy bien. Se compra una sábana para envolverle. Eso usted lo puede encontrar en Mateo 27, 59 y en Marcos 15, 46. Se compraron especias aromáticas y ungüentos. Lo puede encontrar en Lucas 23, 56. Se hace un compuesto de mirra y aloe, en total 100 libras. Y además fue envuelto con lienzos y especias aromáticas. Hablo de sábana y hablo de lienzos y no es lo mismo. Ahorita lo voy a explicar. Las mujeres pasan a ser los testigos oculares de la ubicación de la tumba. Eso lo vemos en Lucas 23, 55, Mateo 23, 61 y en Marcos 15, 47. Testigos oculares, sí. Ellas están viendo cuando el cuerpo es descolgado. Están mirando cuando el cuerpo es colocado en la tumba. Por eso es que posteriormente ellas llegan solas a la tumba. Había una ubicación comprobada, lo cual se registra también como un hecho histórico. Y esto es realmente muy importante. Muy bien. En la preparación de la sepultura hay muchas cosas que notar, como lo dije al principio. Primero, que la muerte de Jesús se confirma por los enemigos, por los romanos, por los sacerdotes, por ambos bandos enemigos de Jesucristo. Los 4 escritores del Evangelio comunican un mismo hecho con frases distintas, lo que se espera de un relato verídico. Hay un dato importante. Recuerda que le dije que se gastaron 100 libras en las especias. Especies. Muy bien. Gamaliel. ¿Usted recuerda cuando se habla de Gamaliel en la Biblia? ¿Quién fue Gamaliel? Gamaliel fue un rabino muy importante de su época y se cree que Pablo pues estudió a los pies de Gamaliel. A los pies de Gamaliel no estudiaba cualquiera. Tenías que tener un alto coeficiente para estudiar a los pies de Gamaliel. Por lo tanto, Gamaliel era un hombre muy respetado en la religión y cultura judía. Para enterrar a Gamaliel se hacía con los altos honores que un hombre de tal estatus merecía. Y para él se utilizaron 80 libras de estos ungüentos y especies. Pero para Jesús se utilizaron 100 libras. ¿Sabe por qué le digo esto? Para que usted entienda que se gastó dinero en esa sepultura. Que tanto José de Arimatea como Nicodemo estaban uniendo fuerzas y riquezas para sepultar al Señor Jesucristo. Hermana, ¿y usted por qué me dice esto? Porque es muy importante que usted conozca los detalles de la sepultura de Jesucristo. Muy bien, la piedra. Si pasamos a la siguiente diapositiva, varón. Hablemos un poquito sobre la tumba, ¿sí? Sobre la escena de la tumba. Muy bien. Cuando nosotros hablamos sobre la escena de la tumba, si usted ha visto documentales, le van a presentar una tumba diferente. Pero yo le traigo esta. ¿Sabe por qué? Porque es más real en base a los evangelios. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros estudiamos los evangelios, nosotros notamos que era una tumba en una peña, ¿verdad? Pero la que le presentan cuando usted visita Jerusalén está como muy bajita.
está como muy bajita. Así que se cree que realmente la tumba de nuestro Señor Jesucristo debió parecerse a esta, si no fue esta en realidad. Se dice que en esta peña posiblemente estuvo la tumba porque es una peña que se llama Calavera. Está en el jardín de la Calavera, muy cerca del Gólgota. Y cree que se le puso este nombre pues por la imagen de una calavera que la misma representa. ¿Usted la puede ver? ¿La pueden ver? Si no, yo me acerco y explico. ¿No la ven? Ok. Entonces, no solamente porque parece una calavera, sino porque estaba cerca, esta peña estaba cerca del lugar de la crucifixión. Y sabemos que para la sepultura todo se debió haber sido muy rápido por razón de tiempo, porque venía el Sabbat. Entonces se cree que José de Arimatea había preparado esa tumba para él. José de Arimatea era una persona acaudalada, como bien dice la Biblia. Es decir, que tenía riquezas. Entonces, sabemos que la tumba era nueva, ¿verdad que sí? Sabemos que la tumba, la siguiente diapositiva, varón, sabemos que la tumba estaba cavada en una peña, o sea, en algo alto. Sabemos que allí no se le había puesto a nadie. Sabemos que el lugar de la tumba debía estar cerca de donde él había sido crucificado. Y sabemos que no solamente había sido pues puesto allí, sino que tenía que haber sido sellado y que tenía una guardia importante. Y ahí le puse todos los datos de los versos bíblicos, porque todo lo que estoy diciendo tiene base y fundamento bíblico. ¿Ok? Muy bien. Repito, todo se debió haber hecho de una manera muy apresurada porque venía el Sabbat, que es el día de descanso donde no se podía pues hacer nada. Muy bien. Ahora sí vamos a hablar un poquito sobre la piedra. La piedra con la que taparon la tumba es un dato muy interesante, porque nadie, señores, miren, él no era el primer muerto del siglo I, no. Había muerto gente importante y no se detallan información de la piedra con que taparon la tumba. No sé si me puedo explicar. Cada detalle de la muerte de Jesucristo supera cualquier dato histórico que se tenga de cualquier faraón, de cualquier César. La muerte de Jesucristo era importante, era tan importante que había que detallar hasta la piedra. Me estoy dando a entender. Señores, se sabe más de la muerte de Jesucristo que de cualquier hombre en la historia. Se sabe cómo murió, se sabe quién lo bajó de la cruz, se sabe dónde lo enterraron, se sabe cómo era la tumba, se sabe cómo se encontró, se sabe que se sabe un montón de cosas, registros importantes que los mejores historiadores del mundo se maravillan al encontrar tantas referencias de un solo ser que parecía que su paso por este mundo no era importante. Nosotros vimos en nuestros estudios pasados que Jesucristo no era hermoso. ¿Cuántos se impactaron con esa noticia? Pensábamos que Jesucristo era un hombre alto, galán, bello, hermoso, ojos verdes. No, ese es el Jesucristo de Hollywood, porque Isaías dice que en él no había belleza para desearle. Era un hombre común, era tan común que cuando le perseguían, él podía disfrazarse entre la multitud. Era un judío más. Entonces, ¿por qué de este hombre que parecía que su paso no era importante por la tierra, se sabe hasta la piedra que detuvo el cuerpo muerto?
interesante. Muy bien. La piedra, ¿por qué se ponía una piedra? Bueno, la piedra no solamente protegía el cuerpo de los ladrones, porque señores, había ladrones de tumba que se metían, no se llevaban el cuerpo, pero sí se llevaban todo lo que hubiera allí, porque era como un hueco en una piedra, pero tenía como nichos. Y la gente ponía de repente objetos de valor, así como hay gente ahora que cuando el muerto va en el cajón, tiran flores, tiran un retrato, tiran un collar. Bueno, en el siglo I se daban cosas parecidas. Se ponían también cosas en los nichos, qué sé yo. Habían nichos allí. Lo sabemos porque ahora usted va a ver un lienzo que es colocado en ese nicho. Entonces tenemos detalles hasta de cómo era la tumba adentro. Impresionante. Entonces, la piedra era usada como protección para los ladrones y para las bestias. Sí, porque lo que sí se robaba el cuerpo eran las bestias salvajes para comérsela, los animales carroñeros. Entonces, la piedra no podía ser una piedrita. De por sí tenía que ser una piedrota, bien fuerte. Habían dos tipos de piedra. Según la arqueología, ahora sabemos que había una piedra que era tipo corcho. La pulían como para que le cerrara, pero le dejaban como un embudo que entraba. Esa era la más común. La que era de disco solamente era para gente importante y gente de alcurnia, y hasta hoy solamente se han encontrado del primer siglo 4 tumbas que pertenecían a gente importante, que tenían la piedra en forma de disco. Ahora, la piedra de Jesucristo también se sale de lo normal. Y por eso le traje esa piedra para que usted tuviera como un detalle del grosor y de la altura. ¿Ok? Vamos a ver por qué. Hay un acontecimiento muy importante que habla sobre la piedra. Vamos a ver si lo encuentro por aquí. Deme un minuto. Ok. Esta información está extraída de un texto antiguo. Déjeme explicar un poquito esto para que usted pues no diga la hermana está inventando. Bueno, ahorita no lo encuentro, pero ya le voy a decir qué es. La manera en que la Biblia llega a nosotros, la manera en que nosotros tenemos rollos escritos, pergaminos con la información, ha sido pasada por copistas, copiadores, escribas, ¿ok? No de los que no, de la copa no, hermano, del que escribía, ¿ok? Muy bien. Ellos tomaban información de lo más cercano que tenían y se iban pasando de generación en generación. Habían familias enteras que se dedicaban a esto. Sus hijos eran estudiosos para esto, para transmitir la información. Se verificaba que la información fuera fiable. Ok, al pasar el tiempo hubo información que se omitió, sí, tengo que decirlo. Hubo información que se omitió. Algunos, tal vez, escribas decían, no, lo vamos a omitir porque aquí todo el mundo sabe lo que pasó. Esto no es necesario recalcarlo. Sin saber que iba a llegar hasta nuestros tiempos, ¿verdad? Y que íbamos a necesitar toda la información. Gloria a Dios por lo que estudian todavía arqueología y encuentran aquellos rastros de información. Bueno, en el siglo II se encontró un escrito que decía en el libro de Mateo, si no me equivoco, que la piedra para ser movida debía haberse utilizado alrededor de 20 hombres. Entonces, no es que la persona esté diciendo efectivamente se usaron 20 hombres. Lo que la persona está tratando de decir, o este copista o este escriba está tratando de decir, que él estaba tan impresionado por el tamañote de la piedra, que era una piedra que no la podían mover fácilmente. Voy a aclarar este punto. Ya la piedra tenía que ser grande y pesada de por sí, pero la de Jesús emplearon una todavía más grande y todavía más pesada, porque acuérdense que ellos temían el robo del cuerpo, porque los escribas y los fariseos, los sacerdotes,
ellos habían escuchado que el Señor iba a resucitar y dijeron, no, Pilato, no vaya a ser que se roben el cuerpo. Pero a mí me da la impresión de que ellos sabían, o por lo menos creían más en Jesús en ese momento que en los discípulos. Muy bien. Ahora, cuando nosotros vemos los evangelios, vamos a notar, si viéramos los evangelios en su idioma natural, vamos a notar que cuando se habla de la remoción, del remover la piedra, ellos van a utilizar diferentes palabras. Hermana, ¿por qué? ¿Se confundieron? No se confundieron. Esto es parte de un texto fidedigno. ¿Qué le quiero decir con esto? Otras veces hemos hablado de que usted tiene una perspectiva de un punto, ella tiene una perspectiva de un punto, la persona de atrás tiene otra perspectiva, pero el hecho es el mismo, ¿ok? Entonces, muy bien. Vemos en el Evangelio de Juan, por ejemplo, la palabra griega que él utiliza para hablar de que la piedra fue removida es airo, que se define como quitar. Él no dice que rodó, él dice que fue quitada. Tenga en la mente el tamañote y el peso de la piedra, ¿ok? Importante. Ok. El texto que le hablo de que se necesitaban aproximadamente 20 o 30 personas para mover la piedra, es un texto que estaba entre paréntesis en un pergamino encontrado en el siglo II, que debió haber sido copiado del siglo I, y es el que trata de explicar Marcos 16:4, por si lo quiere apuntar. Marcos 16:4. Es uno de los textos más cercanos a la muerte de Jesucristo, ¿ok? Importantísimo. Muy bien. Tenemos a otro evangelista que cuando va a hablar de que la piedra rodó, en Mateo 27, él usa la palabra culio, que quiere decir rodar. Él sí dice que rodó, pero escuche, ese es Mateo 27:60. Pero Marcos 16:3 y 4 utiliza la misma palabra culio, pero añade una preposición importante que es ana, que quiere decir que rodó hacia arriba. ¿Cómo? Lo que le estoy dando detalles importantes, hermano, porque mire, cuando hay un hombre que yo creo que les comenté a ustedes, se llama J. Warner Wallace, autor de Jesús, caso congelado, ¿ok? Él es un forense especialista y él es un investigador forense que trata de determinar si una muerte ha sido accidental, ha sido provocada, ha sido un asesinato, ha sido un homicidio. Y este hombre empieza un estudio siendo un escéptico devoto. Él empieza este estudio para determinar si los evangelios pues estaban mintiendo. De hecho, él empezó su estudio pensando que sí estaban mintiendo, pero cuando se encuentra con toda esta información dice que es verdad. ¿Por qué? Él habla de la sustentación involuntaria de un testimonio. Es decir, lo que un evangelista omite es prácticamente el sustento, la base, porque otro evangelista añade otro dato. Y él decía que es así como se puede determinar si la información es verdadera, es fidedigna. Es decir, que los 4 evangelistas están dando información verdadera de un hecho con sus propias palabras y diferentes perspectivas. Entonces, decíamos que Juan dice que la piedra se quitó, que Mateo dice que la piedra se rodó, que Marcos dice que sí, que se quitó y que se rodó, pero además añade una preposición que dice que se rodó hacia arriba. Y Lucas 24:2 también utiliza la misma palabra culio, pero añade una preposición totalmente diferente a los otros evangelistas. Es la preposición apo, que quiere decir separado, pero en sentido de mucha distancia. Entonces, escrito en Juan 21 que va a volver a hablar de la piedra quitada
y utiliza una palabra griega totalmente diferente a la que utilizaron todos anteriormente y dice que fue airo, que quiere decir tomar y transportar. ¿Por qué todo este esfuerzo de los evangelistas en hablar de una piedra? Cuando unimos los 4 testimonios, entendemos algo. La piedra no fue rodada por mano humana. Las 4 cosas que estos evangelistas nos están tratando de decir es que esa piedra fue tomada con fuerza sobrehumana y fue quitada como con una explosión. Fue tirada lejos. Dice que rodó pero hacia arriba, o sea que explotó. Hermana, sí, eso dicen los evangelios. Cuando nosotros los miramos y le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude, Él nos revela qué quiso decir, por qué este esfuerzo de los evangelistas. Ellos están tratando de decir, la piedra no fue quitada de una manera natural, algo pasó. Dice que cuando las mujeres llegaron, la piedra no estaba, pero si ellas van caminando y eso está en una peña, o sea que eso se veía de manera, desde lejos se veía que la piedra ya no estaba. Y que no había sido quitada y puesta al ladito. El Señor quería dejar muy claro que no había sido cualquiera el que había quitado esa piedra, que la piedra no podía contener el cuerpo ni siquiera muerto de Jesucristo. Señores, es impresionante. Hablemos un poquito del sello y la guardia. Usted la información la puede encontrar en Mateo 27, 62, 66. ¿Qué era el sello? El sello era la máxima ley romana, era que si ese sello estaba allí puesto, nadie lo podía quitar. Era un crimen y estaba, mire, destinado a la muerte. ¿Cómo se puso ese sello? Bueno, la piedra, que ya le dije que tenía un tamaño impresionante, más de lo normal, había sido puesta. Y las cuerdas debían ser colocadas como en manera así como de cruz. Y los sellos eran puestos, ¿verdad? Tanto en las esquinas como en el centro. Ese sello era importante, señores. Era muy importante que se mantuviera intacto y los guardias romanos lo sabían. Recordemos que Caifás va delante de Pilato y le dice, necesitamos una guardia, pero no la judía, porque los judíos religiosos tenían su propia guardia. Sí, tenían su propia guardia, pero ellos no querían esa. Ellos querían unos que estuvieran dispuestos a matar, porque ellos habían escuchado que el Señor se iba a levantar. Y ellos dicen, estos van a venir a robar el cuerpo. Necesitamos una guardia. Y se presentan ante Pilato, le piden la guardia y Pilato le concede la guardia. Ahora, nosotros vemos siempre en las películas 2 tristes hombres flacos. Ay, que no se cuidan ni ellos mismos. Pero se cree que la guardia romana mínimo tenía 10 personas. Mínimo. Sí habían guardias de 4, pero eran para cuidar otro tipo de cosas. ¿Ok? Esto era importante. Se iban a robar ese cuerpo. Pilato no quería más escándalo, no quería problemas con los judíos, no quería problemas con los sacerdotes. Él quería que cuando el César llegara encontrara paz y dice, bueno, ¿sabes qué? Dale la guardia. Entonces, esta guardia va siendo escoltada por Anás y Caifás, porque ellos iban a ver que el sello se pusiera, que las cuerdas se pusieran y que los guardias se quedaran. Estamos hablando que no hay en la historia una verificación de que hubiera un piquete de soldados guardando un cuerpo muerto. Solamente el de Jesucristo tuvo que ser custodiado por los soldados romanos. A mí me encanta la historia porque yo veo un Jesús que hace las cosas al estilo Hollywood. Él se va a superar a Mel Gibson. Esto es impresionante. Estos guardias no eran 2 tristes hombres. Eran personas entrenadas, personas que sabían que su cabeza podía rodar si algo le pasaba a uno de los sellos.
ni siquiera pensar en que se robaran el cuerpo. Solo con que uno de los sellos fuera lastimado, ellos podían rodar su cabeza. Eran hombres que habían visto la muerte de cerca. Eran hombres que habían ido a batalla. No eran cualquiera, eran hombres que habían sido entrenados. Y cuando usted lee la historia se da cuenta que el entrenamiento romano era bastante cruel. Eran hombres acostumbrados a ver la crueldad. Pero estos hombres acostumbrados a ver la crueldad van a salir corriendo como bebés. Van a ir a pedir auxilio ante los religiosos. Fueron tan cobardes que no fueron delante de Pilato, porque si sabían que iban delante de Pilato, Pilato iba a decirle muerte. ¿Qué vieron? ¿Qué vio la guardia romana? Que dice la Biblia que cayeron como muertos. ¿Qué cosa tan terrible habrán visto estos hombres? Bueno, la información se va a filtrar horas después, porque usted sabe que cuando ocurren esos acontecimientos todos nos enteramos. Cuando algo terrible pasa, ese chisme va a correr. Usted está como asustado y yo estoy que me emociono. No se asuste. ¡Santo Dios! Muy bien, entonces tenemos el sello, tenemos las cuerdas, tenemos las piedras, tenemos los romanos, los soldados, tenemos a Anás y a Caifás vigilando que todo sea en orden. ¿Qué pasó? Vamos a ver qué pasó. Importante. Siguiente. Eso fue un viernes. Y pasamos al domingo. Hermana, ¿y el sábado? No sé. Ahí no está. No sabemos. Tenemos seguidamente a eso información posterior a la resurrección. Sí, él había resucitado, pero todavía nadie lo sabía. Los soldados corren. Lo que está ocurriendo ahora mismo es que los soldados ya hablaron con Anás y Caifás y le dijeron, nos van a matar, necesitamos ayuda. ¿Qué vieron? No, es que vino un ángel, hubo un terremoto, todo se puso como oscuro. El ángel se puso en la piedra y sabrá Dios si ese ángel gritó. Sabrá Dios, vamos a hacer algo. Vamos a imaginarnos el ángel. Un hombre con una sabanita blanca puesto así, tipo, no. Era una imagen terrorífica. Hermano, usted me está diciendo que el ángel era feo. Yo le estoy diciendo que el ángel era impresionante. Yo no sé, la Biblia dice que un ángel puso el pie en la tierra y el otro en el sol. Yo no sé, hermano, qué ángel era, pero era tan impresionante que esa gente cayó como muerta y empezó a pedir auxilio. Corrió por su vida, no le interesó si le iban a cortar la cabeza. Ellos iban a huir. ¿Cómo sabemos esta información? Recuerde que yo le dije que horas después los chismes van corriendo. Entonces la sabemos gracias a que uno de los escritores lo coloca allí. Como él se enteró, yo no sé cómo él se enteró, pero él se enteró. Muy bien, en este domingo nosotros no tenemos registros de lo que está ocurriendo el sábado, excepto de lo que posiblemente está ocurriendo con los soldados allá que están recibiendo asilo político de parte de los sacerdotes, los cuales, por cierto, están aprovechando el momento para sobornarlos. No, ustedes no pueden decir que había un ángel. No. Digan que se lo robaron. ¿Cómo vamos a decir que se lo robaron? Nosotros, no, yo les vamos a pagar y no solamente eso, vamos a cuidar su vida. Pilatos no los va a tocar. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que Pilato no los toque, pero ustedes digan que el cuerpo se lo robaron. Por nada del mundo digan que un ángel separó esa peña. Wow. Pero sabemos que no se quedaron callados porque está aquí escrito en la Biblia, así que ellos debieron haber hablado. Si usted ve la película La Resurrección, no recuerdo ahora mismo el director, pero en esa película ellos hacen referencia a que los soldados se emborracharon y por eso hablaban. ¿Pudo ser? No sabemos, pero de que alguien habló, alguien soltó la sopa. Muy bien. Ahora, la tumba está vacía, eso es lo que nosotros sabemos. ¿Qué sabemos? Que la tumba está vacía, sabemos que la piedra fue quitada, vacía porque no había cuerpo, pero habían unos lienzos que ahorita vamos a hablar sobre esas ropas fúnebres. Eso es lo que sabemos nosotros y eso es lo que sabían los discípulos en ese momento. ¿Cómo lo sabían?
Recuerden que las mujeres llegaron con especias aromáticas, ellos iban a tratar de ungir. Aquí hay discrepancias. Unos dicen que lo que había hecho José de Arimatea con Nicodemo lo había hecho tan rápido que le había quedado a medias y ellas iban como a terminar el trabajo. Otros historiadores dicen que era muy normal que las mujeres llegaran al pie de la tumba y dejaran esas especies alrededor del pie de la tumba, pues para que tuviera un olor bonito, porque sabemos que ese cuerpo pues va a empezar a despedir un mal olor. Cualquiera de las dos versiones no altera lo que está pasando en ese momento. Ellas llegan, la piedra no está, los guardias no están. Yo hubiera salido huyendo, porque me van a echar la culpa. No, ellas se ponen a llorar y allí se quedan. Unas corren, le avisan a Pedro, una corre y le avisa a Pedro y a Juan, estos vienen, ven que el cuerpo no está, dice que vieron hombres como ángeles. No sabemos si ellos sabían que eran ángeles en ese momento. Recuerden que los ángeles pueden tomar forma humana, no lo sabemos, ¿ok? Pero el ángel les dijo, pues él aquí no está. Y aquí es donde vamos a tener una información importante. Y todavía esa diapositiva no va, varón de Dios. ¿Por qué es una información importante? Porque las ropas fúnebres, mire, la piedra quitada no convenció a los discípulos. La guardia que había huido no convenció a los discípulos. Note algo interesante. Los sacerdotes creen, ellos saben. Los romanos saben, la guardia sabe, pero los discípulos no. Y a ellos fue lo que se les dio la información de primera mano que iba a resucitar, pero ellos se robaron el cuerpo. Eso es lo que dicen, se lo robaron. Dicen las mujeres, ¿dónde lo has puesto? Dime dónde has puesto a mi Señor, se lo robaron. Ellos eran los últimos en creer, cuando debieran haber sido los primeros, pero eso es bueno y es importante porque al tener esa información detallada, nosotros sabemos que los discípulos no son gente que nos quiere convencer, que quería convencer a las masas. Ellos mismos están sorprendidos y es importante también que usted vea en este punto ciertas discrepancias en la Biblia. Le voy a explicar por qué. Hay un enredo. La tumba no tiene el cuerpo. Los lienzos están doblados. Nadie sabe qué está pasando. Hay un correteo. Una mujer corre para allá, le avisa a unos discípulos. Los discípulos vienen para acá. Una se queda, dice que Jesucristo se le apareció. Va y le dice que los espera en Galilea. Hay una información que cita un evangelio. El otro lo omite. El otro dice algo diferente. ¿Por qué? Lo expliqué hace un momento. Eso es lo que le da fidelidad al testimonio. Ellos mismos no saben qué está ocurriendo. Están sorprendidos y a Dios la gloria que dejan en los evangelios ese enredo. Sí, lo dejan para que usted y yo nos demos cuenta que ellos no están mintiendo, que no estaban manipulando la información, que estaban tan sorprendidos como el que se entera hoy que Jesucristo sí caminó sobre la tierra y sí resucitó. Es impresionante. Muy bien, es lo que nosotros sabemos de lo que está ocurriendo en ese momento, el corre-corre, el bochinche, la gente que dice, que no dice. Me imagino que debió haber llegado uno, hey, los romanos dicen que había un ángel, hey, los romanos están allá con Caifás escondido, no quieren salir. ¿Quién sabe toda la información que se estaba dando? No había WhatsApp, así que, bueno, pero aunque no había WhatsApp, corría bien rápida la información. Muy bien. Las ropas fúnebres. ¿Por qué quiero hablar de las ropas fúnebres? Pedro llega, no sabe qué está pasando, le está hablando el ángel. Y después de eso, Pedro se va a pescar. Hermano, ¿usted qué está hablando? Los discípulos se habían dispersado. Después de que él ve la tumba vacía, él se va a pescar y se lleva a Juan. Va a haber gente que cuando se quiera apartar de los caminos se lo va a querer llevar. No se deje, no se deje. Muy bien. Entonces, hay algo que parece que convence a Juan y no es la piedra, no son los guardias, son las ropas. Y si las ropas fúnebres están convenciendo a Juan, vale la pena que nosotros paremos un momento para mirar lo que está ocurriendo. Los escritos usted lo va a encontrar en Juan 20, verso del 3 al 9. Parece ser el detalle convincente para que Juan diga, ha resucitado. ¿Quién lo lee? ¿Quién lo lee así bien alto con voz de trueno? No se me duerma, hermano, que yo me emociono. Juan 20, 3 al 9. ¿Qué dice?
Ajá. Sí, por favor. Ok, este verso nos dice muchas cosas. Nos dice que Juan corrió más rápido que Pedro. Y cuando nosotros leemos los evangelios nos damos cuenta de varias cosas. Juan debió haber sido mucho más joven que Pedro. ¿Ok? Juan se cree que era un muchacho. Ponga a Juan como cuando usted ve a Eric. Joven, delgado, atlético. ¿Ok? Entonces él corre mucho más rápido, pero como joven, más miedosito. Se quedó en la puerta. Miró desde afuera. Pedro era más osado. Y aunque más grande, más osado. Ese sí entró. Importante las ropas fúnebres, sábana, lienzos y lo que va en su rostro o en su cabeza. ¿Por qué es importante? Ok. Cuando José de Arimatea lo baja de la cruz, le ponen una sábana encima porque lo cubren de los, nosotros le llamamos gallotes, ¿verdad? Lo cubre mientras lo transporta a la tumba. Pero una vez en la puerta o en la entrada de la tumba, él va a agarrar lienzos. ¿Usted ha visto momias? Que los lienzos son como del ancho de un papel higiénico. ¿Ok? Entonces, eso se usa para envolver el cuerpo. Pero ese cuerpo, primero, era colocado ese ungüento que usted vio que nosotros dijimos de 100 libras. Bueno, ese ungüento era colocado en el cuerpo. Eso era una mezcla mercochosa, no sé cómo explicarlo, pegajosa. ¿Ok? Y entonces se va a envolver apretado el cuerpo. ¿Por qué? Recuerde que el cuerpo se hincha, ¿verdad? Y algunos dicen que hasta explota, yo no sé. Entonces, esto retardaba el hecho de la descomposición del cuerpo. Entonces, lo aprietan y al apretarlo, esa mezcla con el lienzo se pega. ¿Ya? Explíqueme. Si se robaron el cuerpo, ¿quién le quitó el lienzo pegado al cuerpo? ¿Cómo? Sin romperlo, porque eso se seca, y luego lo dobló. Por eso es que Juan se convence. Eso era imposible. El sudario, que por ahí dice que lo tienen, que la marca, que el ADN, era puesto en la cabeza y era como de manera circular. Y la Biblia dice que fue quitado y puesto aparte. ¿Cómo se cree que se encontró, según los estudiosos, como si usted hiciera esto? Queda con la misma forma, pero puesto aparte. Es consistente que las ropas fúnebres estuvieran de esa manera si el cuerpo había sido robado rápidamente. No. Y este punto es el que convence a Juan. Y dice que entonces creyó porque no había entendido las escrituras. Muy bien.
Nosotros tenemos Biblia, ellos no lo tenían. Recuerde que la Biblia está en plena redacción en este momento. Continuemos con las diapositivas. Vamos a hablar de las apariciones. Es importante. El viernes fue doloroso. El domingo está siendo muy confuso e inmediatamente ese mismo domingo empieza información a correr de que Jesucristo estaba vivo. La primera fue esta mujer que está esperando afuera del sepulcro y el Señor le da una orden y le dice, vaya y dígale a los discípulos que los voy a ver en Galilea. Muy bien. Las apariciones, primero, los enemigos, o sea, los sacerdotes, no refutaron la resurrección buscando un cuerpo muerto. Si había una manera de callar ese chisme, era encontrando ese cuerpo muerto y robado. Pero los sacerdotes no hicieron búsqueda de ese cuerpo. No mandaron a nadie. Los romanos quizás sí, los sacerdotes no. Lo que me da a entender que ellos sabían algo que en ese momento los discípulos estaban por comprender. Cuando usted mira Hechos 2, usted va a notar que Pedro da su primer sermón. Habían más de 3,000 personas y Pedro en ese sermón habla de la muerte y resurrección del Señor. No hay registros que ninguna de las 3,000 personas que está escuchando, ni una sola refutara que el Señor no había resucitado. Es decir, que la información había corrido y que no era que lo creían porque sí, porque se lo dijeron, sino que muy posiblemente ahí había testigos oculares que habían visto a Jesús. Cuando usted va a la primera carta de los Corintios, me parece que el verso 15, sí, primera carta a Corintios, verso 15, capítulo 15, verso 6, Pablo dice, hay 515 personas que te pueden decir de primera mano que Jesucristo estaba vivo. Y estas 515 personas estaban vivas, habían comido con el Señor, habían hablado con Él. Es decir, que no solamente lo habían visto, habían entrado en comunicación con Él. El silencio de los judíos también es impresionante cuando se habla de que Jesús ha resucitado. Pues Pablo, 30 o 40 años después, está hablando de la resurrección en Hechos 25, 19, afirmando que Jesús estaba vivo, y cuando los sacerdotes lo atacan, ninguno menciona siquiera la muerte del Señor. No toquemos ese tema. A ti te voy a acusar de que estás alborotando la ciudad, te voy a acusar de que me estás haciendo un escándalo, te voy a acusar de blasfemo, pero no toquemos el tema de la resurrección. ¿Por qué usted cree que los sacerdotes no tocaban el tema de la resurrección? Este era un hecho históricamente para este momento creído para muchísimos. Creído porque había testigos y había testimonios de personas que mire, esta gente estaba dispuesta a todo por no negar que ellos habían visto al Señor. En Hechos 26, 23 y 28, Pablo se va a presentar delante del rey Agripa. Señores, esto no es cualquier cosa. En Cesarea. Y delante de toda la corte, él va a decir que Jesús está vivo. Dígame si esto no es una locura. Lo podían matar allí mismo. ¿Y sabe lo que dice Agripa? Por poco me persuades a ser cristiano. Se sabía que Jesús estaba vivo. La gente lo había visto. Todo esto lo confirma. Muy bien. Ahora, hay hechos psicológicos establecidos en la historia. Hermana, ¿cómo hechos psicológicos? ¿Recuerdan que cuando Jesús muere, los discípulos huyen? Habían caminado con Él, habían visto que el aire, la tormenta, el mar, los endemoniados, los muertos, todo se sujetaba a Jesús. Pero habiendo visto una muerte tan espantosa, ellos tuvieron miedo y se fueron a esconder. Pero cuando Jesucristo resucita y se le presenta a Tomás y se le presenta a los 12 y se le presenta a las 515 y es hablado y la gente lo empieza a ver, esta gente va a estar dispuesta a dar su vida. Entonces los discípulos, de una manera muy extraña, ya no son cobardes, ahora son valientes, ahora van a predicar, ahora van a ganar alma. Usted sabe el valor que tuvo haber tenido Pedro para pararse delante de 3,000 personas y lanzarse un discurso no muy suave, como decir así:
Jesús, al que ustedes mataron, al que ustedes crucificaron. ¿Pero usted cree que le estaba hablando a cristianos? No. Ahí había musulmanes, ahí había gente que creía en otros dioses, ahí había gentiles. Y no era un ambiente como de, ay, todos vamos a orar. Tampoco. Era un ambiente como si usted se metiera al carnaval de las tablas y le dijera, los homosexuales no entrarán al reino de la ciudad. Algo así, algo grave, algo que no gustaba el oído. Y no solamente va a decirle eso, sino que le va a decir, ustedes lo mataron, ustedes lo mataron. Entonces, ¿qué respondía la gente? ¿Y qué tenemos que hacer para ser salvos? Y dice que ese día se añadieron como 3,000 almas. Yo ahora en este momento necesito que usted le dé un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Porque el Señor convierte cobardes en valientes. El Señor convierte a gente que no habla en gente que predica. El Señor convierte a gente que alaba las cosas del mundo y hasta adorar a Satanás. Los convierte en predicadores de su palabra. Ese es el Dios al que usted y yo le servimos. Así que los hechos psicológicos han sido establecidos por la historia. No solamente la vida transformada de los discípulos, sino también la vida transformada de todos aquellos que leen, que se enfrentan a este evangelio por más de 1900 años de historia. Es decir, que a lo largo de 1900 años de historia, la Biblia sigue convenciendo al pecador de su pecado. Sigue diciéndole a la gente que hay un cielo, y la gente está tan convencida que se paran en este púlpito, aún siendo pecadores, para decirle, Señor, tú eres mi Dios y quiero predicar tu palabra. Hermano, esto tiene que conmover su alma. La Biblia, la palabra, el Espíritu Santo a través de las Escrituras sigue convenciendo personas a través de la historia. La razón de todos estos cambios sin resurrección no tiene ningún sentido. Nadie seguiría a un Dios muerto. Bueno, usted me dirá, hermana, pero hay gente que sigue a Mahoma. Sí, siguen al profeta Mahoma. Pero es que él no dijo que se iba a levantar entre los muertos. Se murió y se murió. Pero si el que yo le voy a servir me dice que se va a levantar y no se levanta, yo no le sigo más. Porque me mintió. Entonces tiene que haber veracidad. Los hechos psicológicos han sido establecidos a lo largo de la historia. Ahora vamos a ver los hechos sociológicos establecidos. ¿Cuáles son? La sociedad fue transformada. Se hizo la institución de una iglesia cristiana. El fenómeno del domingo. Y aquí usted puede decir, sí, porque fueron los romanos que cambiaron, porque el día era sábado y lo cambiaron para el domingo. Sí, pero si no hubiera habido una iglesia cristiana que aceptara que la resurrección fue el domingo, no hubiera podido poder humano sobre la tierra que hiciera que se cambiara el sábado. Porque, señores, se reconocía que el domingo había pasado un hecho extraordinario. Y llámelo romano, católico, apostólico, como usted quiera, pero lo reconocieron y damos gracias a Dios por eso, porque ahora nos podemos congregar los domingos, porque ahora tenemos un domingo para celebrar en familia que el Señor ha resucitado. Otro fenómeno social fueron los sacramentos cristianos como la comunión y el bautismo. Tales fenómenos no tendrían tanta relevancia para un no judío si no hubieran sido cuestiones que el mismo Jesucristo, personaje histórico, posteriormente muerto y resucitado, dejó. Por eso es que usted celebra la comunión y por eso es que nos bautizamos como se bautizó Jesús, porque fue un personaje importante en la historia. Las teorías para refutar la resurrección es para mí lo mejor. Lo mejor. ¿Cuándo? Hay gente que se levanta a decir, el COVID no existe. Todo es un invento para que usted se vacune. Y usted se lo cree hasta que usted le toca enterrar a alguien. Ahí deja de ser cuento. Cuando se levantan a refutar algo es porque ese algo es importante. Si hay teorías de conspiración con el COVID, imagínense cómo las hay con Jesucristo. Se desmayó, lo quitaron, lo robaron. Nosotros podemos desmentirlas sin la Biblia, solamente con historia. Y todas esas teorías que refutan la resurrección se caen por su propio peso. Eso es lo que me encanta de la palabra de Dios. Ahora, yo le he presentado a usted todo lo correspondiente a la vida y muerte. Y hoy le he presentado a usted lo más que he podido correspondiente a los antecedentes antes, presepultura,
post sepultura. Necesito que usted me dé su veredicto. Todo esto es posible si la resurrección es falsa. Todavía hay duda en el corazón de alguien que me escucha. ¿Pudo haber el mundo sido transformado de tal manera si la resurrección no sucedió? El calendario, solamente el calendario es testimonio de que hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Señores, hay una tumba vacía, hay un Cristo vivo y es el Cristo que usted y yo le servimos. Y es el Cristo que sigue cambiando las almas. Cuando un intelectual dice, yo soy ateo porque soy intelectual. Qué pena, no tiene nada de intelectual ni de inteligente. Porque una persona que niega la existencia de un personaje que históricamente está comprobando, a mí no tiene nada que decirme. Lo único que sé es que no habrá prueba que lo convenza, pero las pruebas están, les guste o no les guste. Dios le bendiga, ha sido un honor para mí presentar este estudio y de verdad espero que hoy usted haya escuchado algo diferente, que se lo lleve en su corazón, que si había alguna duda, alguna chispa, si no la hay, gloria a Dios, pero si la había, hoy usted salga convencido de que no solamente caminó por esta tierra, sino que resucitó y que las pruebas están. Amén. Dios les bendiga mucho. Aleluya. Accesa ahora a nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Bethesda Reham. Allí podrás encontrar toda la información que necesitas acerca de nosotros. Somos Centro Familiar Bethesda, la iglesia de tu familia.